Les comentamos que vamos a estar grabando esta charla para que después podamos subir la charla entera y los fragmentos más destacados a las redes sociales de la Fundación Internacional para la Libertad. Desde ya que estamos muy agradecidos con nuestros disertantes, con Axel Kaiser, con Ricardo Gómez, con María Clara Escobar. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí presentes. Si les parece, vamos a comenzar con la exposición de parte de Axel Kaiser, que es chileno, que es abogado, que es profesor universitario, analista político y también escritor. Así que, Axel, contás con tus entre 10 y 12 minutos para tu exposición y muchísimas gracias por tenerte aquí presente. Ahí estaba muteado. Bueno, encantado de estar con ustedes y comentarles un poco para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en Chile, que como todos sabemos siempre ha sido un modelo de estabilidad, referente económico, prosperidad social. Podemos entrar a los números en las preguntas, yo los he mencionado muchas veces, y aprovecho a recomendar un artículo, un paper que me publicó el Cato Journal que se llama The Fall of Chile, donde ustedes tienen básicamente toda la análisis o la discusión en torno a los números, el éxito y por qué está pasando lo que está pasando en nuestro país. Bueno, en este momento lo que estamos experimentando en Chile es un proceso de refundación de manos de la izquierda radical que tiene elementos muy marcados de identitarianismo, es decir, de posmodernismo, y por supuesto el clásico marxismo y lucha de clases que conocemos en la tradición populista latinoamericana de izquierda, y que se está reflejando en la nueva constitución que se está redactando en estos mismos días que pasan, digamos. Ustedes saben que después del año 2019, cuando tuvimos esa crisis social profunda en Chile, donde hubo elementos de violencia muy marcados y organizados, sin ninguna duda, y legitimados por la izquierda, entre otros el presidente recién electo Gabriel Boric, el gobierno del presidente Piñera decide darle a la izquierda radical, a la izquierda marxista, lo que ésta estaba exigiendo hace tiempo. Cuando digo marxista lo digo porque es el Partido Comunista y sus asociados de Frente Amplio que se identifican dentro del Foro Sao Paulo como movimientos de izquierda radical de la raigambre más bien socialista, y porque han sido defensores de regímenes como el cubano y el venezolano. Esto no lo estoy diciendo como una etiqueta, sino que porque es técnicamente correcto. Bueno, decide el presidente Piñera entregar la Constitución junto con toda la clase política de derecha, centro-derecha y de centro-izquierda. Entonces se abre un proceso constituyente, se realiza una reforma constitucional, en esto que se llamó el Acuerdo por la Paz en Chile, que permite la creación de un proceso constituyente. Y este proceso constituyente fundamentalmente consistía en que se iba a hacer un referéndum en que las personas iban a votar si querían o no una nueva constitución, arrasadas por el miedo y por el engaño de que una nueva constitución les iba a mejorar la calidad de vida, y eso lo reflejan las encuestas de la época. El 80% prácticamente de los votantes aprobaron la creación de una nueva constitución. Eso fue, obviamente, hace ya más de un año. Aprobado el proceso de la nueva constitución, lo que ocurrió, poco menos de un año fue para corregir. Bueno, lo que ocurrió fue que hubo que elegir a los integrantes de esta convención constituyente que va a redactar la nueva constitución. Y esto se hizo con reglas electorales que son distintas a las reglas con las que se elige el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado en Chile. Por lo tanto, grupos independientes que no eran propiamente de partidos, pero extremadamente radicalizados, sacaron grandes porcentajes en esta convención, y también hubo una sobrerepresentación por cupos asignados a pueblos llamados originarios, que son otro de los mitos que tenemos, porque en Chile hay mestizos, no hay indígenas puros, pero bueno, se les dieron cupos que los sobrerepresentaron más de 10 o 12 veces respecto a los votantes tradicionales o votantes normales del resto de Chile. Como consecuencia, la derecha, que está representada, y la centro derecha en la convención, no tienen un tercio de los representantes de los 155 convencionales que se necesitaba para bloquear
los intentos más agresivos de esa constituyente. Entonces, como no tengo mucho tiempo, voy a ir a algunas de las normas que está decidiendo esta Convención Constitucional. Ya decidió la Convención Constitucional que en el texto de la nueva Constitución se va a establecer la desintegración del Poder Judicial chileno. Es decir, se va a terminar con la independencia del Poder Judicial como lo conocemos hoy y se van a crear además sistemas de justicia paralelo en igualdad de condiciones. Va a haber un sistema de justicia paralelo para indígenas y pueblos originarios que, según las estadísticas de la gente que se autodefine como indígena, es un 12% de la población, pero que en realidad es mucho menos, iba a haber un sistema o un poder judicial para el resto de los chilenos. Se ha aprobado también que Chile va a dejar de ser un Estado unitario y que se va a disgregar una serie de autonomías sobre autonomías, que nadie está muy seguro de cómo van a funcionar, pero que tendrían, por supuesto, además autonomías indígenas y otras con sus propias normas, con lo cual se acaba el Estado nacional en Chile y se crea un Estado plurinacional. El primer artículo es muy parecido al de la Constitución boliviana de Bolivia, o ese artículo al menos de ese sentido. Otra de las cosas que han avanzado en la Convención Constituyente es el fin al derecho de propiedad como lo conocemos. Ya no va a haber protección constitucional sobre el derecho de propiedad. La Constitución que existe hoy en Chile obliga al Estado a indemnizar el valor patrimonial del daño efectivamente causado a el dueño de la propiedad expropiada porque pasa una carretera o por lo que sea. Bueno, hoy día eso ha desaparecido. Los políticos van a poder fijar la indemnización que ellos estimen y que ellos quieran a quienes les expropien y les confisquen su propiedad. Otra de las ideas que ha avanzado en la Convención Constituyente es la de nacionalizar, estatizar todas las empresas mineras, es decir, ir directamente a un régimen chavista en términos de propiedad, con lo cual se acabaría la minería privada en Chile, y si nuestro país tuviera que pagar esas indemnizaciones terminaría quebrado absolutamente, no tendría cómo pagarlas. Así que de aprobarse esta constitución, porque tiene que aprobarse todavía en un referéndum en agosto o en septiembre, nosotros pasaríamos a ser un país muy parecido en términos de demandas internacionales a lo que es Argentina por no cumplir con sus acreedores y por todas las políticas que ha aplicado, y tal vez incluso peor que Argentina. Esto es lo que se ha ido aprobando. Se han ido aprobando también normas de restricción de libertad de expresión que la ponen al Estado en un rol central en términos de control de contenidos de los medios de comunicación. Algunas de las normas se han ido morigerando, se han ido suavizando para no generar reacciones demasiado encontradas, pero eso también se ha ido aplicando, se ha establecido derechos de la naturaleza, se ha establecido derechos de los animales, el cambio completo del sistema económico de desarrollo de Chile por uno de básicamente decrecimiento, esa es la ideología que inspira esto, es decir, que tiene que retroceder económicamente el país y volverse más pobre, porque bajo esta lógica seríamos un país que en ese sentido respetaría más la naturaleza. Por otro lado, se ha establecido que las sentencias judiciales, todas las sentencias judiciales en el país van a tener que realizarse utilizando perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Bueno, cada uno podrá tener una idea, pero tienen que utilizar este lenguaje y la perspectiva de género, o al menos la perspectiva de género, con lo que por supuesto se destruye la idea de imparcialidad que tienen que tener los jueces para fallar. Todavía hay algunos temas pendientes, hay varios temas pendientes, por ejemplo, lo que va a pasar con el Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad, lo que va a pasar con el Banco Central, que está establecido independiente y con prohibición de financiamiento del Estado en la Constitución. Pienso que van a debilitar al Banco Central sin ninguna duda. Lo otro que han hecho, y esto es muy parecido a la Constitución venezolana, es haber dispuesto la eliminación de la Cámara del Senado para tener un Congreso unicameral. Es decir, si esta Constitución es aprobada en septiembre, el referéndum de salida, el Senado, que acaba de ser electo, va a tener que clausurarse y vamos a pasar a una asamblea, una convención sin ningún mecanismo de control ni de filtro más serio en la Cámara Superior. Y por lo tanto, lo que está haciendo la convención es no solo destruir por completo
lo que ellos llaman el modelo neoliberal, que no es nada más que tener propiedad privada y un Estado que garantiza ciertos niveles de libertad económica y responsabilidad fiscal, sino que están haciendo es acabar con 200 años de instituciones republicanas como son el Senado, como es el Poder Judicial independiente, con la idea de que todos los ciudadanos estamos sometidos a una misma legislación, que es una idea ilustrada, ¿cierto?, del propio liberalismo moderno y de la idea de individualismo, que somos todos seres con los mismos derechos y por lo tanto se nos deben aplicar las mismas normas. No, ahora va a existir, ¿cierto?, un sistema especial para pueblos originarios que van a tener una serie de privilegios, se convierten en una casta que puede tener beneficios que nadie más tiene, y en consecuencia se abren las puertas a un conflicto espantoso dentro de la sociedad chilena. Pueblo originario, insisto, no existen como se representan, son todos mezclados, viven como chilenos, tienen iPhone, no es cierto que tenemos gente viviendo en situación de pre-conquista, eso no existe en Chile. Además, otra de las normas que se aprueba es el aborto libre, gratuito y sin límites de tiempo dentro de la Constitución. No sé si en la legislación que quepa hacer de acuerdo a esta norma, me queda un minuto, lo van a regular, pero al menos como está ahora el tema del aborto en la Constitución es hasta los 9 meses, e incluso podría llegar a ser preparto, digamos, ¿no es cierto? En el parto la mujer mientras está pariendo mientras está parte del cuerpo del niño dentro del útero le pueden, o antes de salir, digamos, pueden eliminarlo. Si es que queda así tal cual está, vamos a ver si lo corrigen, pero eso es muy grande rasgo, daría para mucho más larga la exposición. Algunas de las cosas que se han aprobado en esta convención es completamente refundacional, es completamente delirante, es desquiciada. Esto fue responsabilidad de la centroderecha del gobierno de Piñera. Yo fui uno de los que votó rechazo en el referéndum de entrada, que dijo que esto iba a terminar en una catástrofe. Lamentablemente pocos nos creyeron y hoy día hay un movimiento incluso de la centroizquierda que está empezando a decir que va a votar en contra porque, y con esto cierro mis últimos 30 segundos, si esta constitución se llega a aprobar así como está quedando, es muy probable que todo el sistema institucional, económico y democrático en Chile termine por colapsar en un caos generalizado del cual no se va a poder salir obviamente a través de las instituciones porque no van a existir, sino que va a terminar quedando una situación en la cual la intervención militar va a ser la única manera de crear orden, y es lo que ya se está viendo en el sur de Chile, en la Araucanía, con el problema del terrorismo, se está viendo incipientemente en el norte con el problema de la crisis migratoria descontrolada, y si no existen, insisto, instituciones para procesar las demandas ciudadanas y se desata el caos, finalmente la misma ciudadanía trágicamente va a exigir la restauración del orden, y en esas circunstancias, como la democracia va a estar desintegrada, no va a poder ser esta la que lo restaure. Muchas gracias, Axel. Genial tu exposición como siempre y también muy inquietante. Ahí ya la gente está escribiendo en el chat algunas preguntas y algunas opiniones con respecto a la exposición de Axel. Ahora es el turno de María Clara Escobar, que es directora ejecutiva del ICP, es especialista en relaciones internacionales y economía del desarrollo. María Clara, no sé si estás muteada, si ya te puedes mutear y ya cuentas con tu tiempo para tu disertación. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos. Bueno, definitivamente, y para centrarme más en Colombia, porque entiendo que al final de esta reunión vamos a hablar un poco más sobre el contexto de lo que está pasando en América Latina. Pues en Colombia lo que está pasando respecto a las próximas elecciones es un poco la vivencia de este fenómeno tan complicado que es el populismo. Pues todo este aumento en la indiferencia ciudadana pues ha llevado a que las preferencias políticas de los ciudadanos respondan más a una identidad o respondan menos a una identidad, a una adhesión, a una cohesión ideológica y programática, y mucho más a propuestas coyunturales. Eso es lo que está pasando puntualmente con Gustavo Petro. En Colombia vamos a tener elecciones próximamente. De hecho, tenemos elecciones al Congreso el 13 de marzo y el 29 de mayo tenemos las presidenciales en primera vuelta. Aquí en Colombia lo que está en juego es muchísimo. Acá lo que está en juego en realidad es esa confrontación
entre dos modelos políticos, entre dos modelos económicos, entre un modelo digamos, de autoritarismo de corte socialista y el modelo de la democracia liberal, pues que impera actualmente en Colombia. Este país, como muchos saben, es llamado, o muchos se refieren a Colombia como la joya de la corona, pero a pesar de que los colombianos somos conscientes de esto, no se está ejerciendo un liderazgo político a la altura de este gran desafío. Vemos el gran peligro que representa Gustavo Petro, pero aún hay confrontación interna, hay sectarismo, hay división y hay una gran dificultad para identificar al enemigo de manera conjunta. Es difícil alcanzar, por así decirlo, un pacto democrático. Tenemos mucho miedo porque nos puede pasar algo como lo que sucedió en el Perú, en donde, pues como ustedes saben, llegó a la presidencia un candidato de izquierda que tenía tan solo el 13% de apoyo en la primera vuelta, o nos puede pasar algo como lo que pasó en Chile, pues ya han oído, Axel, esta catástrofe que está viviendo ese país. Allí Boric ganó con el 54%, pero hubo un 50% de abstencionismo en las elecciones. Entonces, Colombia nunca ha tenido un régimen populista en el poder, pero estamos a puertas de vivirlo. ¿Por qué? Porque básicamente en Colombia los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos. Acá en Colombia ha pasado algo y es que se personalizó a la derecha bajo la figura del expresidente Álvaro Uribe, quien en la actualidad tiene una imagen pues desfavorable, especialmente en las nuevas generaciones. La gente más joven, pues que ha crecido con una narrativa que deforma la realidad del pasado reciente del país. Gente que en realidad no conocen la obra del expresidente Uribe en sus 2 periodos de gobierno. Colombia es un país sumamente conservador. Acá hay un pensamiento conservador muy profundo, pero no hay actualmente un liderazgo que lo represente. Uribe tuvo ese liderazgo durante 20 años. Él reunió todo el ideario, pero ahora hay una crisis de liderazgo en la derecha. Algo también importante tener en cuenta es que los partidos de derecha en Colombia han sido estatistas, han sido proteccionistas y han sido intervencionistas. Esto no permite diferenciar fácilmente o diferenciar programática e ideológicamente a la izquierda de la derecha, especialmente en lo que tiene que ver con derechos de propiedad, subsidios y libertades económicas. No hay ningún sector importante de los que en este momento está en campaña electoral que encarne un proyecto político de derecha liberal pro libre mercado. De hecho, esa, digamos, personificación o esa personalización de la derecha en Álvaro Uribe no ha permitido que surja una fuerza política capaz de competirle a Gustavo Petro. En el país hay una narrativa muy fuerte de los que están con Uribe contra los de no Uribe, y eso precisamente hace que exista un sentimiento antiuribista que soporta a la base del petrismo. Creo que no tengo mucho tiempo, pero sí creo que es muy importante explorar un poco qué implica que Gustavo Petro llegue al poder en un país, digamos, geoestratégicamente tan importante en la región latinoamericana. Y es que, miren ustedes que cuando Gustavo Petro, quien participó en las elecciones pasadas hace 4 años, en el momento en que Gustavo Petro pierde o queda de segundo en las presidenciales, él anunció que iba, a partir de ese entonces, iba a empezar a movilizar a la ciudadanía a las calles para hacerle oposición pues al nuevo presidente. Entonces, durante los años 2019 y 2021, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado fue terrible para Colombia, Gustavo Petro, con el apoyo de políticas, activistas de la izquierda y de grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC, puso en marcha una serie de acciones para precisamente instrumentalizar la protesta social y llevó a que grupos violentos como la llamada Primera Línea cometieran actos de vandalismo, de terrorismo urbano y de bloqueo masivo pues en las principales vías. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque en esas protestas, se hizo evidente
La influencia es externa para las campañas de desinformación en contra del gobierno y la institucionalidad. De hecho, pues eso es otro tema al que podemos hablar más, pero se posicionaron una cantidad de tendencias en las redes sociales que además buscaban decir que en Colombia existía o existe una dictadura. Entonces, lo que tenemos aquí o estamos a portas de es un populismo que está soportado en los mismos modelos económicos y políticos del socialismo del siglo XXI y con una particularidad, y esto es súper importante y por eso es tan peligroso lo que se viene para Colombia, y es que el populismo de Gustavo Petro se fundamenta en la acción política violenta. Y esta en Colombia tiene una estrechísima relación con la combinación de todas las formas de lucha que han implementado las guerrillas de corte marxista-leninista, las cuales además han mutado en grupos criminales que controlan importantes sectores del territorio nacional y que tienen una alianza muy estrecha y desde hace muchos años con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, que Gustavo Petro gane también tiene implicaciones no solo internas, sino pues regionales muy importantes, porque él ha sido clarísimo en que él no va a combatir a las guerrillas comunistas y porque él desde el día 1 buscará acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro para restablecer las relaciones diplomáticas que en este momento están rotas. Entonces, esto va a significar un fortalecimiento de esa estructura del socialismo del siglo XXI en la región, tanto en lo político como en lo diplomático. Y se va a terminar consolidando, de llegar al poder Petro, un bloque de países iliberales y antidemocráticos, que en la región tendrán incidencia en organizaciones como la OEA. Ellos buscarán revivir sus propias organizaciones internacionales como la UNASUR o el ALBA, y van a tener cada vez más, pues o gracias a que Colombia ahora era parte de este grupo, pues van a tener mucha más legitimidad ante el sistema internacional y va a ser más fácil reconocer las elecciones fraudulentas que estos países suelen llevar a cabo, legitimando toda clase de actos autoritarios y de violaciones a los derechos humanos. A nivel, digamos, de las implicaciones geopolíticas, esto significa que entonces ahora estos grupos van a contar con medios para consolidar un territorio para las operaciones políticas y geoestratégicas del Foro de Sao Paulo, pues y de estos aliados extrarregionales que apoyan al Foro de Sao Paulo como Rusia, China e Irán, y se consolidarán todas estas economías ilícitas que hoy en día pues controlan, digamos, la vida económica colombiana y en la frontera con Venezuela. Yo creo que ya me estoy pasando un poco de tiempo, entonces Nacho, tú me dices si dejo allí o si tengo todavía espacio. María Clara, si te parece, pasamos ahora con Ricardo, así no nos excedemos, sí. y después, total, ya todos saben que pueden ir ahí escribiendo en el chat sus preguntas o ir pidiendo la palabra para el final y así pueden preguntarle a cada uno de los disertantes. Muchísimas gracias, María Clara, por tu exposición. Ahora es el turno de Ricardo Gómez, que es de Brasil, abogado, expresidente de Relial. Cada vez que hablamos con Ricardo y le pedimos si podemos conversar con él, tenemos un sí como respuesta, así que más que agradecidos. Ricardo, tu turno. Está muteado, Ricardo. Está muteado. Obvio, claro. Ahora gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias, Nacho. La verdad es que podría quedarme aquí toda la noche escuchando a María Clara y a Axel. Y les saludo, que son buenos amigos. Y vean ustedes la pluralidad, la diversidad que hay en la lengua española, ¿no? Escuchamos a Axel con su acento chileno marcadísimo, a María Clara. El español de Colombia nos suena muy claro a los brasileños, y ahora yo puedo contribuir con este portuñol de la frontera de Brasil y Argentina. Así que ojalá me entiendan todos y agradezco la comprensión con los errores que seguro voy a cometer. Brasil es hoy un país dividido. Aunque haya mucha fuerza de la prensa y de los sectores de los medios, y
incluso de algunos sectores económicos para que surja una tercera opción a la candidatura presidencial. La verdad es que todas las encuestas hoy muestran que es un país que está dividido entre Bolsonaro y Lula da Silva, créanme. Aunque parezca raro, Lula da Silva salió de la cárcel rumbo a la primera posición en las encuestas para asumir la presidencia de la República. Cuando les digo que es un país dividido, que parece que no habrá una tercera opción, es porque las encuestas que hasta un poco tiempo antes del fin de enero le daban a Lula un 45% y a Bolsonaro un 23%, o sea, 22 puntos de diferencia entre ambos. Ahora, ¿qué pasa? La ley brasilera dice que desde el principio de febrero se tienen que registrar todas las encuestas en el Tribunal Electoral y se tienen que publicar los datos sobre los cuales las encuestas están basadas. Entonces, de un 45, Lula bajó a un 40 y de un 23, Bolsonaro subió a un 31. O sea, cuando los institutos de encuestas fueron obligados a abrir los datos, la grieta de un 22 cayó un 9% entre ambos, y los demás, los que representarían una tercera opción, son el ex juez Sergio Moro, quien fue juez de la operación Lava Jato, justo el juez que firmó la sentencia que llevó Lula da Silva a la cárcel, aparece con un 9%, luego el gobernador de São Paulo, João Dória, con un 3%, Ciro Gómez con 4%, Simone Tebet del MDB con 2%, y la verdad es que es un país que tiene demasiadas opciones para tercera opción, como tercera vía, y eso ha contribuido, claro, para concentrar los números de las encuestas entre Bolsonaro y Lula da Silva. Recuérdense, Brasil tiene en 513 diputados, tiene en el Congreso 37 partidos distintos. Esto no contribuye, claro, para una cultura de partidos, sino que para una cultura de personalismo, justo lo que pasa en este momento, ¿no? Se puede decir que son dos tipos diferentes de populismo, sí se puede decir. Bolsonaro ha avanzado algunas reformas liberales, entre las cuales la reforma de jubilaciones, de pensiones, presentó una reforma de impuestos que todavía no logró mayoría en el Congreso para tramitar, avanzó algunas privatizaciones, todavía no suficiente. El Estado brasileño sigue dueño de más de 300 empresas distintas, pero hay algunos avances. Hay avances en la independencia de la banca central, hay avances en el marco legal del funcionamiento de empresas y en términos de libertad económica hay avances. Todavía las reformas liberales no alcanzaron la expectativa que tenía la gente cuando eligió a Bolsonaro. Y eso produce, claro que hubo una crisis económica muy importante durante la pandemia, con el PIB brasilero cayendo casi un 4%, un 3,9%. Esta semana se publicó que Brasil alcanzó un crecimiento de 4,6% de su PIB el año pasado, ya recuperó la pérdida de la pandemia y salió oficialmente de la recesión. Y por lo tanto, las apuestas de Bolsonaro están todas sobre el regreso del crecimiento económico y del empleo. El empleo volvió a crecer después de bastante tiempo en caída. Alcanzamos finalmente una recuperación del empleo desde el primer trimestre del 2021, cae el paro, ¿no? El desempleo. Eso hace con que Bolsonaro esté apostando altísimo en la recuperación económica. Para que surja una tercera opción, sería importante una unión entre agentes que parecen que no se están entendiendo entre ellos.
El juez Moro parecería el candidato más natural, pero tiene un rechazo muy fuerte en la izquierda, pues fue quien llevó Lula da Silva a la cárcel, y también en la derecha, porque dimitió de su cargo de juez para ser ministro de Bolsonaro, y este fue por fin el argumento que utilizó la Suprema Corte para anular todos los juicios contra Lula da Silva, como que estuvieran contaminados de ideología política, porque el juez salió para ser ministro de Bolsonaro. O sea, es un país que enfrenta una decisión muy, muy clara. Lula da Silva, que aparece muy poco en los medios, se está protegiendo porque es el primero en las encuestas. Lula da Silva da declaraciones de que esta vez, si gana las elecciones, va rumbo a un camino más radical, es decir, que podría incluso proponer una reforma constitucional con base en lo que se está estableciendo en Chile. Y asume un discurso que no tenía en la primera vez que tuvo la presidencia, un discurso de identitarismo con una radicalización de la izquierda brasilera que ahora ya parece abandonar el discurso del pobre trabajador y compra un discurso identitarista postmoderno que no forma parte de la tradición del país. Somos un país muy mezclado y, como dijo Axel, en Chile buena parte de los indígenas brasileños están totalmente asimilados y viven en las ciudades como todos los demás, ¿no? Incluso los afro-brasileños, los negros, están perfectamente integrados, claro que con retraso. Fuimos uno de los últimos países del mundo a terminar con el tráfico de esclavos. Pero la situación en Brasil parece ser de una economía que resistió más o menos bien a la pandemia. Preocupa la inflación, hubo un aumento de gastos importante del sector público como medida de contracíclica, ¿no? Para enfrentar la crisis de la pandemia, pero los números parecen volver a crecer. La novedad es que sí hay una derecha, ¿no? La novedad en las elecciones brasileñas, desde la primera elección de Bolsonaro, es que hay un campo que se declara de derechas, cuando en los últimos años, en las últimas elecciones, siempre teníamos la disputa entre el Partido Socialdemócrata y el Partido de los Trabajadores, el PT y el PSDB. Para que tengan clara idea, el candidato del PSDB de la última elección, quien perdió para Haddad y Bolsonaro, fue Geraldo Alckmin. Alckmin acaba de desfiliar del Partido Socialdemócrata, fue al Partido Socialista Brasilero y quiere ser el candidato a vicepresidente con Lula da Silva. O sea, la gente le mira a esta tercera vía de los socialdemócratas y los imagina como los próximos aliados de la izquierda. Y eso, claro, fortalece a Bolsonaro. O sea, todo indica que vamos a un octubre con una primera vuelta de la cual deben salir Lula o otro candidato de la izquierda radical contra Bolsonaro. Es un país dividido, por lo tanto. Lo que pasa en Latinoamérica afecta a Brasil, pero como siempre, el único país de habla portuguesa parece no aprender de sus vecinos y tenemos un serio riesgo de volver a un sistema de izquierda con Lula da Silva en una versión aún más radical, acercándose otra vez al gobierno argentino, al nuevo gobierno chileno, peruano y, claro, boliviano. Y bueno, esta es la decisión que le tocará al pueblo en octubre en las elecciones.
O sea, la coalición entre liberales y conservadores que eligió a Bolsonaro se debilitó mucho, y Bolsonaro también parece que va a disputar las elecciones con una agenda mucho más conservadora que liberal de esta vez. Gracias, y bueno, se me termina el tiempo y vamos al debate. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu exposición. Me quedaba pensando en las tres exposiciones, en las tres disertaciones. Es muy interesante cómo se va debilitando América Latina, y en parte, al principio lo hablábamos cuando todavía no habíamos lanzado, ¿no? Pero lo que parecería lo único que queda de esperanza en América Latina es Uruguay con la calle Pou, y si se quiere decir Ecuador ahí con un Guillermo Lasso, pero después, bueno, se ha perdido Chile, se ha perdido Perú, esta cuestión de Lula en Brasil, Petro en Colombia, y podemos seguir un buen rato. Vamos a comenzar con las preguntas. Desde ya, a la gente que le interesa hacer una pregunta, puede, aquí tenemos a Andrés Vasconcés, ha levantado la mano, así que Andrés, te voy a pedir por favor que te desmutees y que le hagas la pregunta a alguno de los tres disertantes. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Andrés Vázquez es mi apellido. Yo les saludo desde Ecuador y la verdad es que me quedo muy triste de todo lo que me cuentan y bueno, de lo que yo también he seguido del panorama internacional. Pero mi pregunta es un poco del mea culpa que debe hacer la derecha. O sea, tanto Bolsonaro, Piñera, Duque han sido un desastre y lo mismo está pasando acá en Ecuador con un Lasso que en realidad ha subido los impuestos, que está con los porcentajes de popularidad muy bajos. Entonces, ¿cómo hacer una nueva derecha y dejar de estar en estas conferencias? Con todo respeto, nos pasamos hablando en estos temas y del liberalismo, pero al final llegamos al poder y todo es un fracaso y la izquierda solo viene recargada. Entonces, es una consulta para los tres, como qué acciones tomar ahora que fracasamos cuando tuvimos la oportunidad y ¿cuál es la esperanza ahora? La pregunta está dirigida a los tres, como ahí bien decía Andrés Vasconés, perdóname Andrés que tuve un error cuando... Todo el continente en realidad la pregunta. Exactamente. Si te parece, Axel, ¿querés contestar tú, que fuiste el primero que disertó? Sí. Bueno, no es tan simple la lógica de elegir a un candidato a la presidencia de derecha y por lo tanto asumir que el país culturalmente se alineó con ideas de derecha. Puede haber un momento que favorece a esas ideas, pero el sustrato fundamental de nuestros países sigue siendo colectivista, sigue siendo estatista. Nuestros gobiernos, bueno, yo haría una gran diferencia entre Bolsonaro y Piñera, por ejemplo, porque Bolsonaro me pareció tener una agenda mucho más agresiva de pro libre mercado que la que tenía Piñera cuando entró al gobierno, y de hecho creo que Bolsonaro logró mucho más que Piñera en cuanto a reformas, aun cuando no logró ni de cerca lo que él quería, ¿no es cierto? Pero tienes dos elementos entonces para hacerlo breve. Uno es el tema cultural de la mentalidad nuestra anticapitalista propia de América Latina, bastante colectivista, bastante estatista, ¿cierto? Y después tienes lo que habla Milton Friedman y Ross Friedman, que es el triángulo de hierro. O sea, tú llegas al gobierno y para pasar esas reformas te enfrentas con la resistencia de tres grupos fundamentales: los burócratas y la clase política enquistada en el Estado, los grupos de interés básicamente que viven, ¿no es cierto?, la gente que recibe subsidios, beneficios de todo tipo en la sociedad civil, y tienes obviamente también ese mundo de empresarios y otros más que también se benefician de ciertas políticas establecidas de proteccionismo y muchas otras cosas. Entonces, ese triángulo de hierro entre empresarios, grupos de la sociedad civil, políticos y burócratas, te hace muy difícil realizar reformas. Incluso Reagan tuvo serios problemas y dificultades para poder avanzar su agenda liberal.
en Estados Unidos. En su primer gobierno hizo cosas, pero después ya no pudo hacer más. Lo mismo que Margaret Thatcher, en países mucho más afines a la cultura del libre mercado que los nuestros. Entonces, lo que necesitamos en pocas palabras es una revolución cultural, y seguir haciendo estas reuniones sirve para crear más conciencia, aunque sean microscópicamente, salir a los medios de comunicación y hacer cuestiones como las que ha hecho Javier Milei en Argentina, que me parece un fenómeno notable de difusión y de revolución libertaria finalmente, que rompe todos los esquemas establecidos y al menos hace más popular las ideas. Y la gente ya se abre a la posibilidad de reformas económicas liberales cuando el país está completamente arruinado, que yo creo que es algo que en Chile va a ocurrir luego de que enfrentemos el desastre de los próximos años, si somos capaces de transmitir el mensaje. Va a ser un poco más fácil de hacerlo que ahora. Gracias, Axel, ahí por la respuesta. Tenemos a Julio Flores, que también levantó la mano. Julio, te pido por favor que te desmutees, por favor. ¿Se escucha bien, cierto? Ya, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida hacia Axel. Buenas tardes, Axel. Ha pasado algún tiempo desde que nos vimos en el Ágora, en el 2019. Fue muy buena tu exposición. Lamentablemente no pude pedirte el autógrafo porque andaba con el libro, pero como andaba para todos lados, pero voy a lo concreto. Te hice una pregunta, pero me la respondiste justo cuando te la estaba formulando en tu exposición. ¿Sí? El tema es el siguiente. La realidad de nuestro país me preocupa porque lamentablemente se ha visto un socavamiento hacia toda figura de autoridad. Ojo, yo soy un liberal clásico, respeto las normas de lo que es la ley y todo eso, pero me llama poderosamente la atención de que de forma sostenida toda forma de autoridad se cuestiona, pero se cuestiona desde una óptica negativa, en la cual esta figura es autoritaria, esta figura es dictatorial, y se olvida que para que podamos convivir como sociedad tiene que haber un orden, porque si no sería la anarquía, estaríamos todos matándonos entre todos porque tenemos una diferencia, etc. ¿Qué nos puede guiar dentro de todo esto para poder dar un foco en lo que se puede hacer, más que a nivel local? Yo creo que sería ya a nivel global, como hablan los sociólogos. Esa pregunta te la planteo. Muchas gracias. La erosión del principio de autoridad ha sido siempre un objetivo de la izquierda, y yo te diría que es inevitable cuando la causa identitaria y posmoderna se empieza a viralizar, especialmente entre las nuevas generaciones. O sea, no es solo la autoridad del policía, que es concebido como representante, en el caso de Estados Unidos claramente, del orden blanco, opresor y discriminador de las minorías afroamericanas, sobre la base de una serie de mentiras, incluso estadísticas, que no resienten ningún análisis. Entonces tienen movimientos como Black Lives Matter y otros, y de Defund the Police y todas esas cosas que vienen desde la izquierda, sino que también se destruye el principio de autoridad del profesor en las escuelas, porque sería también un representante de este orden autoritario que intenta imponer ciertos prototipos, cánones, frente a niños que debieran ser formados en la retórica de la inclusión y que tienen derecho a su propia autoexpresión, que esa es otra de las ideas. Esa autoexpresión de los niños que finalmente los considera como capaces de manifestarse y de tomar sus propias decisiones de manera incluso consciente, y con lo cual se sigue que se destruye también la autoridad de los padres. Entonces toda la parte educativa se desintegra. Y como tú bien dices, una vez que tú erosionas el principio de autoridad, lo que queda es el caos. Las sociedades humanas conviven en estructuras y en jerarquías. Cuando no hay jerarquías, porque no hay autoridades que sean reconocibles como responsables y superiores en algún sentido, ¿cierto?, y representantes de determinados arreglos institucionales que tienen que hacer cumplir, entonces todo colapsa.
El día que los niños le empiezan a enseñar a los profesores en el colegio, ya el colegio no es colegio, se termina. Ya no es posible la educación, no es posible nada. Y eso está pasando en todas partes. Yo diría que es un fenómeno occidental, en algunos países más marcado que en otros, pero es un fenómeno occidental movido desde esas izquierdas posmodernas, pero que también existía con las izquierdas marxistas más clásicas, solo que ahora es incluso más nihilista, más viralizable por el mundo en el que estamos viviendo, ideológicamente menos orgánico. No hay necesariamente siempre la idea de imponer una dictadura del proletariado y todo eso. No, no necesariamente es así. Básicamente destruir. Y el plan que viene después no lo tenemos claro. ¿Y cómo enfrentar eso? Bueno, yo creo que hay que hacer la batalla sistemática de las ideas y finalmente los resultados nos van a dar la razón. Uno ve en las encuestas ya que la mayoría de la población afroamericana dice no, quieren más policía, no menos policía, en Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo pasa en nuestros países con la delincuencia, el caos migratorio, todo ese tipo de problemas que estamos enfrentando. Terminan haciendo, incluso el gobierno de Gabriel Boric, para terminar, que dijo que iba a sacar a los militares de la Araucanía, que es esa región en el sur tomada por los terroristas. Hoy día la ministra del Interior, que es una comunista, la Isca Siches, todavía no asumen, pero asumen en una semana más. Dijo que bueno, que tal vez no iban a sacar a los militares, ¿cierto?, de la Araucanía, no lo tienen claro, que no estaba escrito en piedra, porque saben que se le van a hacer completamente inmanejable e ingobernable el país. Entonces, la realidad termina destruyendo todas esas fiebres ideológicas y nosotros tenemos que acompañar a la realidad con un relato convincente de manera de salvarla y finalmente poder proyectarla en el tiempo. Gracias, Axel. Acá estoy recibiendo una pregunta para María Clara, de parte de Santiago. María Clara, buenas noches. Tenemos un panorama muy preocupante en Colombia. Caer en ese caudillismo es muy peligroso, pero siento que tanto el centro como la derecha está desarticulada y se compite entre ella misma en una lucha de egos, haciendo ese camino aún más fácil para Gustavo Petro. Mi pregunta es, ¿tú crees que en este momento ya debe haber una coalición o algún tipo de alianza entre el centro-derecha para evitar el ascenso de la izquierda? Y si es así, ¿quién debería liderarla? ¿Quién tiene un peso político como para hacerle frente a Petro? Esta pregunta, obviamente, dirigida a María Clara. Bueno, al día de hoy, las encuestas arrojan, digamos, una clara victoria de Gustavo Petro. Y en el escenario de la centroderecha hay una atomización total, digamos, de candidatos y de candidatos que hacen parte de tres coaliciones, una de izquierda, una de centro y una de centro-derecha, las cuales, digamos, de las cuales se elegirá un único candidato el 13 de marzo en las elecciones a Congreso. Es decir, todavía el panorama es muy confuso para uno poder vislumbrar, digamos, cuál sería esa persona que pudiera llegar a la segunda vuelta con Gustavo Petro o contra Gustavo Petro y digamos, ejercer o tener el poder suficiente para poder vencer a Petro. Todavía es muy difícil, tal vez el 13 de marzo vamos a tener una idea más clara, pero hay una cosa que pase lo que pase, yo sí quiero decir, y es que no existe en este momento en Colombia un programa, un candidato que de verdad tenga una agenda y una propuesta lo suficientemente clara y mucho menos liberal, que permita una diferenciación, digamos, clara para que el electorado pueda tomar esas decisiones de manera contundente. En realidad no hay ningún proyecto político de derecha que a mi modo de ver sea lo suficientemente fuerte y que tenga, digamos, suficiente sustento en unas ideas pro libre mercado que se puedan diferenciar de una agenda económica socialista como la de Gustavo Petro. En este momento no lo ve. Gracias, María Clara. Aquí también tengo una pregunta para Ricardo. Leo textual. Ricardo, gracias por tu disertación. Brasil, con la reciente autonomía del Banco Central y ciertos bloqueos en su sistema económico, ¿cuánto riesgo hay
de que Lula, en caso de que gane, la influencia sea catastrófica. Y te sumo otra cuestión más, otra pregunta más, así hacemos dos en una, Ricardo. Por otro lado, ¿qué desafíos afrontan las empresas brasileñas en caso que gane Lula, con el fin de saber qué tipo de alternativas tenemos que preparar por si sucediera este escenario, debilidad del sector privado nuevamente y más drástico? Seguro. Bueno, gracias por la pregunta. Ya declaró Lula que si gana las elecciones va a revertir la autonomía del Banco Central. Ya lo dijo su consejero económico más importante, que es Fernando Haddad, quien fue candidato a presidente en las últimas elecciones, y dijo: nosotros creemos en la autonomía que tenía el Banco Central bajo Lula. Sí, la expresión bajo Lula ya dice todo, es todo menos autonomía. Y esto es lo que declararon, así como declararon claramente que revertirían la reforma de jubilaciones que compararon a la bomba de Hiroshima, revertirían también la privatización de Petrobras, distribución de combustibles. Tiene la parte de producción, sigue estatal, pero la de distribución la privatizaron. Y dice también que iba a reverter la rebaja de impuestos que hizo Bolsonaro. Bolsonaro rebajó los impuestos sobre los productos industrializados, son 25%, y declara Lula que revertiría esta rebaja. O sea, yo sí veo, y dijo Andrés Vascoñas, que el gobierno de Bolsonaro fue, como otros de derechas, un desastre, ¿no? Yo no soy bolsonarista, pero hay que decir que pues hay que poner las cosas en proporción, ¿no? Bolsonaro aprobó la autonomía del Banco Central, aprobó la privatización de Eletrobras, el sistema de electricidad brasilera, privatizó 34 aeropuertos, aprobó una ley de libertades económicas. Hoy un 70% de las empresas que se establecen en Brasil no necesitan de cualquier tipo de permiso, de licencia, de autorización, de alvará, decimos en portugués, ni de la Unión, ni del Estado, ni de la municipalidad. Estaba rebajando el impuesto sobre operaciones financieras, que en el 2029 llegará a cero. Aprobó una ley de startups bastante avanzada. O sea, es un gobierno que debe mucho, sí. Muchas de las reformas que esperábamos no sucedieron. El presidente no es un liberal, se comunica muy mal, dice cosas que son verdaderos absurdos, antiliberales, pero cuando uno separa lo que logró hacer el gobierno, a pesar de lo que dice Bolsonaro, no es un desastre. El desastre, en verdad, sería que revertiéramos estos avances, ¿no? Subimos unas 10 posiciones en el ranking de libertad económica de Heritage, por ejemplo. Estamos avanzando. No lo suficiente, claro que no. Tiene errores en Bolsonaro muy graves, de posiciones muy antiliberales que asumen en algunos temas. Sí, le damos oposición en algunos temas, seguro, pero el sector privado estaría muy expuesto y en muchísima más debilidad en un nuevo gobierno Lula da Silva, que, como dije, volvería aún más radical. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Ahí tenemos una pregunta que ahora le voy a pedir a Francisco Ríos. Dicho sea de paso, voy a comentarle que Francisco Ríos es amigo mío, vive en español de Gijón y tiene doble mérito estar aquí, que trata toda la América Latina, porque aquí en Madrid son ahora las 12 de la noche, así que doble mérito de parte de Francisco estar aquí presente. Fran, el micrófono es tuyo. Quiero decir lo primero, que no es ningún mérito, todo lo contrario, es un privilegio estar aquí
Estoy aquí bastante encantado, la verdad, me ha parecido apasionante. Tengo que reconocer cierto desconocimiento acerca de la situación política de Latinoamérica. Me han quedado claras muchísimas cosas, gracias a vosotros. Y bueno, yo quería lanzar una pregunta que no hemos tratado, y sí es cierto que ahora mismo estamos bajo una conjetura un poco complicada, ¿no? Con un conflicto del que no hemos hablado durante la ponencia, pero que sí me gustaría sacar. Y es algo obvio pensar que esto va a tener ciertas repercusiones ya no más sociales como puede suceder a nivel global, sino también económicas. Y me gustaría saber un poco vuestro punto de vista sobre qué tipo de consecuencias directas puede tener sobre América Latina mayormente. Algo en términos ya no económicos, sino la repercusión que puede tener a nivel político. Y bueno, es una pregunta que no va dirigida a nadie en concreto, porque supongo que todos tendréis una visión un poco más general y más completa que yo. Así que cualquier aportación, pues, será Perdona, ¿te bienvenida. estás Muchas refiriendo gracias. a lo de la guerra? Sí, Porque no, claro, lógicamente, perdona. No la aclaré, sí, lógicamente la guerra de Ucrania, las sanciones comerciales que lógicamente van a tener repercusión a nivel global en todas las economías y más concretamente pues a nivel de América Latina, ¿no? Porque al tener un vínculo tan estrecho con uno de los mayores agentes económicos que está teniendo lugar en este conflicto, pues me preocupa un poco bastante, la verdad. Muchísimas gracias. si alguno de los tres quiere contestar, Axel, Bueno, Ricardo, o cada yo uno quiere hacer su pensamiento. rápidamente puedo empezar. Bolsonaro estuvo con Putin una semana antes del ataque y mucha gente le criticó qué iba a hacer en Rusia en este momento en que estaban con los soldados en la frontera. Cuando volvió, aunque Brasil haya votado en contra Rusia en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y después en la Asamblea General, la verdad es que Bolsonaro no publicó ni una nota pues, de repudio a lo que hizo Putin. Y por esto las exportaciones rusas de fertilizante que vienen para Latinoamérica se suspendieron para diversos países, para muchos países, no para Brasil. Acá hay una cierta debilidad de la condena del gobierno federal a lo que hizo Putin, justo para proteger las relaciones comerciales, y también está en cierta consonancia con la tradición isolacionismo, de neutralidad brasilera, ¿no? Nos creemos Suiza para esto, para esto nada más. Pero acá está un poco, es una más de las razones por las cuales los medios le están pegando muy duro a Bolsonaro. Eso era lo que quería agregar. Si me permites, Sí, María Nacho. Clara, claro. Sí, lo que está sucediendo en este momento, digamos, con las posiciones que tiene Rusia sobre Ucrania y lo que uno puede ver que es una visión de extender el poderío ruso con esta antigua visión o con esta visión tradicional de Rusia como imperio. Yo creo que puede definitivamente o está teniendo una resonancia importante en América Latina. Un escenario en el que Gustavo Petro llegue al poder sumado a una Venezuela criminalizada, pues eso va a constituir definitivamente un espacio para la proyección de poder de Rusia, que además de querer desafiar el orden internacional, pues espera poder amenazar a los Estados Unidos desde territorio latinoamericano, sin que los Estados Unidos, digamos, pueda contenerlo desde una mirada geoestratégica. Es que hay que entender que los Estados Unidos se olvidó de la región latinoamericana. Mucho antes, aún del 11 de septiembre, ya Estados Unidos había perdido de vista, digamos, la importancia de esta región como posible área de influencia de otras superpotencias. Y se centró demasiado, digamos, en la guerra contra las drogas
y desconoció todas estas amenazas estratégicas. La alianza, por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos le permite a ellos o les permite disuadir a Venezuela y a sus aliados extrarregionales de cierta manera, pero ya con un gobierno en Colombia, un gobierno antiestadounidense, esa realidad va a sufrir unos cambios bastante drásticos. Entonces yo creo pues que Rusia de todas maneras tiene, y desde hace varios años tiene puesta la mirada en América Latina, pues especialmente en Venezuela, y no es un secreto para nadie que además, digamos, en la frontera colombo-venezolana hay presencia rusa, la inteligencia rusa, digamos, apoya mucho a Maduro en sus pretensiones, digamos, económicas y de extensión de sus redes criminales junto a Colombia. Entonces, sí, la respuesta es sí. Axel, si te parece, con tu respuesta ya estaríamos cerrando, porque ya llevamos 1 hora de esta charla tan interesante, pero bueno, nos habíamos propuesto en que dure, que no se extienda mucho más de 1 hora, así que con tu respuesta vamos a ir cerrando, Axel. Bueno, mira, en lo corto plazo, las sanciones a Rusia obviamente están disparando los precios de energía, van a generar un problema inflacionario global que a América Latina, por un lado, va a impactar muy fuerte, por otro puede beneficiar, por ejemplo, el precio del cobre está muy elevado, a los chilenos nos beneficia, pero sí va a generar problemas porque va a poner una presión muy grande sobre los bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal, para comenzar a subir agresivamente tasas de interés. Y eso implica para los países en vías de desarrollo fuga de capitales y obviamente alzas en nuestra tasa de inflación, contracción de la economía. Yo creo que vienen años durísimos. Esto no solo por la crisis rusa, pero la crisis rusa lo está obviamente agudizando. Ahora, si se incluye la energía dentro de las sanciones, que todavía no se hace porque Europa depende casi en un 50% de las importaciones de gas y petróleo de Rusia, yo creo que podríamos tener una crisis económica global, incluso podría desatarse una crisis financiera global, que es la razón por la cual me parece que están teniendo mucho cuidado con aplicar esas sanciones a Rusia, que es el segundo exportador de petróleo del mundo hoy en día, por lo menos a lo que es Occidente. Entonces, eso en el corto plazo. En el mediano plazo, lo que más le conviene al eje ruso-chino, porque esto ya es una Segunda Guerra Fría, en que me parece a mí que la tontera de la geopolítica occidental, porque si hay algo en que hemos sido ineptos los occidentales, nuestros líderes al menos, ha sido en la forma en cómo han lidiado con Rusia, han empujado a crear un eje ruso-chino, en la circunstancia que Rusia y China siempre fueron enemigos, al menos desde los 70, o por lo menos rivales, se veían con mucho escepticismo. Y lo que mejor les puede pasar a ellos es que nuestros países se vuelquen al autoritarismo izquierda, sobre todo, porque claramente Maduro, Petro, eventualmente Lula, eventualmente Boric, no lo sabemos todavía bien, o algún otro gobierno populista izquierda, los Kirchner ya han hablado, ¿cierto?, abiertamente con Putin y se están alineando con ese eje, etcétera, es lo que más le conviene a ellos. Y no nos olvidemos que América Latina fue un campo de batalla por excelencia de la Guerra Fría, y que la Unión Soviética, la KGB específicamente, tenía la teoría de que la Guerra Fría se ganaba en América Latina y en el mundo en desarrollo, el tercer mundo, no solo América Latina. Entonces, yo pienso que de punto de vista geopolítico, nuestros países van a ser cada vez más relevantes. Si Estados Unidos nos sigue ignorando, como dice María Clara, vamos probablemente a caer en el eje de control o de influencia, al menos chino-ruso, que son además los que están haciendo inversiones relevantes en nuestros países y que no tienen escrúpulos para corromper gobiernos y sobornar gente, no les importa absolutamente nada, sobre todo los chinos, que tienen mucho más dinero que los rusos. Y eso va a inclinar nuestra política también hacia esa posición, especialmente siendo China la contraparte comercial crecientemente más importante de los países en desarrollo en América Latina. Así es que esa es mi visión, creo que son muy malas noticias. Podrían pasar muchas cosas, podría caer Putin incluso en el peor de los escenarios, que antes era imposible, hoy día no es imposible, y entonces cambiaría todo de nuevo. Entonces tenemos que estar atentos al desarrollo de estas
circunstancias, pero el tema chino, por supuesto, va a permanecer vigente. Muchísimas gracias, Axel. Bueno, no cabe decir que la conversación, esta charla ha sido más que interesante. Creo que a muchos nos deja en alerta, ya veníamos en alerta, y también nos deja muy, muy preocupados por el futuro que parecería que se le viene a América Latina. Pero nuevamente agradecer en nombre de Jóvenes FIL, en nombre también de la Fundación Libertad de Argentina, en nombre de la Cátedra Alberdi, a los tres, María Clara, Ricardo, Axel, por sus exposiciones, por sus disertaciones. Ha sido una hora muy, muy interesante, y también agradecerle a todo el público presente, que son jóvenes, en su mayoría de distintas partes de Latinoamérica. También tenemos ahí de Europa, ya han visto, de España y demás. Así que agradecerles, los invitamos a que puedan seguir participando de nuestros eventos, se pueden ir enterando de ellos siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter o en Instagram, @Fundación FIL en Twitter y en Instagram. Y nuevamente agradecerles, Axel, Ricardo y María Clara, por todo este tiempo que se han tomado para conversar con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Gracias a ti, Nacho. Axel, Ricardo, un gusto verlos. Un gusto verlos. Chao, hasta luego. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao, un abrazo. Buenas noches. Gracias.